están? Qué lindo día, está haciendo un día espectacular. Es importante reconocer los tipos de oraciones que hay. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a trabajar una clase diferente. Es un método que se llama aula invertida. Entonces, la idea es que ustedes indaguen antes, investiguen antes de la clase. Entonces, el tema son los tipos de oraciones que hay y hay algunos estándares que ustedes se necesita que cumplan. Entonces, es como reconocer la situación comunicativa de los diferentes tipos de oraciones, identificar la comunicación como un proceso de interrelación, o sea, que ustedes se comuniquen unos con otros permanentemente. Esto quiere decir que una parte de lo que ustedes van a trabajar es trabajo autónomo. Y la segunda parte sí la van a responder con el profesor, en este caso conmigo, y al final se va a hacer una evaluación. Entonces, vamos a trabajar con un video introductorio, luego habrá una consulta de tipos de oraciones donde ustedes van a leer, también van a tener en cuenta los contenidos que tenemos en el colegio. Bueno, listo, entonces, gracias, yo les voy a dar la guía y ustedes la deben trabajar antes de venir a clase. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, chicos, bueno, vamos a recordar el tema que les había propuesto la clase pasada y eran tipos de oraciones. Entonces, una oración es un conjunto de palabras que tienen un sentido y que tiene varios elementos o categorías gramaticales que hemos trabajado este año. La oración escrita empieza, ustedes saben, con mayúscula y al terminar, pues se coloca un punto. Listo, entonces hay diferentes tipos de oraciones que ustedes autónomamente trabajaron y ahora vamos a trabajar los tipos de oraciones. Entonces, ¿quién quiere participar? Vamos a empezar con oraciones dubitativas. Expresar una duda, profe. Ejemplo, quizás vaya a la fiesta. Muy bien, presentan una duda. ¿Qué son las oraciones exclamativas? Son importantes, profe, para expresar emoción de sorpresa. Un ejemplo es, me asustaste. Vamos con oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son las que tienen signo de interrogación. Ejemplos, llegaron a tiempo, estás solo. Bueno, muy bien, tienen signo de interrogación. Hay que tener en cuenta que las oraciones interrogativas se pronuncian diferente porque es una pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo están hoy? Entonces yo no puedo decir cómo están hoy, sino tengo que decir cómo están hoy. Vamos con oraciones declarativas. Por ejemplo, quizás la mañana más temprano en el colegio. Muy bien, Daniel. Entonces expresan una opinión o narran algún hecho y estas oraciones son importantes porque declaran algo, dicen algo, afirman algo. Entonces, los niños de sexto son los mejores del colegio Gimnasio William McKinley. Ahí estoy haciendo una declaración, una afirmación. ¿Alguien sabe qué es una oración exhortativa de acuerdo a lo que leyeron ustedes anteriormente? Expresando un orden. Una orden, ¿qué más? También se usan para pedir, por ejemplo, puede ser, por favor, te pido que me ayudes a hacer la tarea. Muy bien. Para rogar o suplicar también, ¿sí? Para rogar o suplicar. Nosotros a veces decimos que rogamos a Dios para que nos ayude. Bueno, hay oraciones bimembres y oraciones unimembres. ¿Qué diferencia habrá entre las dos? Profe, las bimembres es que tienen dos miembros, el sujeto y el predicado. Y las unimembres que nomás tienen uno y es el sujeto. Ah, muy bien. En una está el sujeto y en la otra está el sujeto y el predicado. ¿Alguien nos puede dar ejemplos? Un ejemplo sería Carlos está en el parque. Carlos sería el sujeto y está en el parque sería el predicado. Muy bien. Y el compuesta sería abogado ganó juicio y los causados fueron presos.
Y un ejemplo de unimembre sería que vinieron a las 8. Vinieron a las 8. Bueno, ahí está el predicado solito, ¿no? Ahí no está el sujeto. ¿Quién me puede decir que son oraciones simples y compuestas? Sí. Sigue, Sofía. Yo, profe. A ver, Sofía y luego Santiago. Están compuestas por un único predicado y todos los verbos de la oración corresponden a un mismo sujeto. Por ejemplo, Juan tenía hambre. Juan es el sujeto y tenía hambre es el predicado. Listo. Santiago. Profe, que las simples tienen un solo predicado y las compuestas tienen más de un predicado. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, cuando hablamos de oraciones simples y oraciones compuestas, no es tan difícil. Oraciones simples tienen un solo verbo. Yo digo, José Manuel come arroz. Tiene un solo verbo. ¿Cuál es el verbo? Comer. Ahí José Manuel está dramatizando que está comiendo arroz. Comer, muy bien. Cuando yo digo José Manuel estudia, come y canta, ¿cuáles son los verbos? Come y canta. Canta, come y canta. Muy bien. Canta, profe. Muy bien, tiene 3 verbos y esa es una oración compuesta. La voz pasiva se caracteriza porque es muy particular el orden que tiene para decir la oración. Digamos, sería en una oración, es el objeto más el verbo, el participio, por y el sujeto. Sí, muy bien. Bueno, creo que aparte del papá, dime, Daniel. En las actividades, el sujeto ejecuta la acción. Muy bien. En las activas, el sujeto es el que realiza la acción, mientras que en las pasivas se habla del objeto. Bueno, aparte del papá de Juan Camilo, ¿ustedes tienen familiares que sean periodistas? Mi mamá, ¿No? Tu mamá. Listo. Resulta que los periodistas tienen que utilizar muchísimo la voz pasiva. ¿Por qué tienen que utilizar la voz pasiva? Les voy a poner un ejemplo así exageradísimo, ¿sí? Entonces, digamos que Pedro Pérez es el presidente de Colombia. Entonces, Pedro Pérez robó 100 millones de pesos al país, ¿sí? El periodista no lo va a decir así, el periodista va a decir 100 millones de pesos fueron robados por Pedro Pérez, el presidente de Colombia. ¿Por qué es importante la voz pasiva? Porque la mente se va hacia el objeto y no hacia el sujeto. Cuando ustedes dicen 100 millones de pesos fueron robados por Pedro Pérez, que es la voz pasiva. Profe, una pregunta. Sí, Juan Camilo. Entonces el periodista el que está, ejemplo, narrando lo que está sucediendo, lo que ya sucedió, tiene que, o sea, hablar un poco pasivo, no tan duro ni tan que suene un poco grosero. Sí, Juan Camilo. Voz pasiva no se trata de pronto de hablar con la voz baja, sino de coger el objeto, ¿sí? De coger el objeto. Entonces, vamos a imaginarnos una noticia. Julián, cuéntanos una noticia que de pronto una persona hizo algo, o una persona compró algo o vendió algo. Pepito robó 1 millón de pesos en un banco. Listo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa noticia, nosotros decimos, ay, fue Pepito. Pepito, ¿cómo pudo hacer eso? Pero nuestro cerebro, con la comunicación, digamos que nuestro cerebro tiene mucho que ver con la comunicación porque uno piensa cosas. Ahora, ¿cómo la diríamos? Cogiendo el objeto. ¿Cuál es el objeto, muchachos? En esa oración. ¿El robo? El millón de pesos, profe. Dinero. Muy bien, 1 millón de pesos porque robó sería el verbo. Entonces, ¿cómo la diríamos en voz pasiva si fuéramos periodistas? 1 millón de pesos fueron robados por Pepito, ¿así? Muy bien. ¿Puedo decir un ejemplo de exhortativa? Sí, Sara, dinos. Digamos, puede ser también, digamos, un ejemplo cuando tú le vas a decir a alguien, por ejemplo, escúchame, señor, pero también se puede utilizar, digamos, de una forma amistosa. Por ejemplo, te pido
te ordeno, podrías. Entonces, no hagas escándalo en el salón. Listo. Hola, profe. Sí, te escuchamos. Yo quiero exotativa. Exotativa también se dice como imperativa. Se usa para ordenar, suplicar. Buenos Profe, se me días. cerró, yo no me... Hace rato no nos veíamos en el colegio. Qué emoción verlos. ¿Qué tipo de oración es esta? Exclamativa. Exclamativa, muy bien, listo. También puede ser como, wow. Ejemplo, Sofía, estás muy grande. También es exclamativa. Bueno, entonces les voy a proyectar un capítulo de Los Pitufos. En Los Pitufos ustedes deben analizar qué tipos de oraciones hay. ¿Listo? ¿Qué tipos de oraciones? Y van colocando, esta es dubitativa porque tiene duda, desiderativa porque es un deseo, interrogativa porque tiene una pregunta, es una oración compuesta porque tiene varios verbos. ¿Listo? Entonces, la participación activa en el chat porque es una evaluación. ¿Listo, muchachos? Bueno, ya que es el día más pitufo del año, debemos hacer algo pitufifantástico. Creo que debemos tener un desfile. Odio los desfiles. Vamos a encender pituficohetes. Odio los cohetes. ¿Por qué no hacemos un baile con orquesta y esas cosas? Odio esas cosas. Sin cohetes, sin desfile, sin baile, ¿qué es lo que quieres para el día del pitufo? Odio el día del pitufo. Hay una cosa acerca de Gruñón, quizá es un poco colérico a veces, pero en realidad tiene el corazón de piedra. Ya sé, pitufaremos un pastel. Ay, ¿yo por qué no pensé en eso?